Devocional, lo que a Dios le agrada. La Iglesia Monte Sinaí los saluda con la paz de Dios, amigos y hermanos que nos acompañan este día. Rogamos en el Señor que la palabra que se ha predicado a través de este medio sea de grande bendición para la vida de cada uno de ustedes y de sus familias. Asimismo, los invitamos a que no se pierdan el contenido que están subiendo en la página de Facebook. Y el día de hoy, el Señor nos sigue hablando por medio de su palabra en esta carta a los Efesios, en el capítulo número 2, versículo 9, el cual nos dice de la siguiente manera: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero antes de comenzar, oremos al Señor. Inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro amado. Pidámosle a nuestro Padre que el día de hoy habla nuestra vida, que sea su Espíritu Santo enseñándonos acerca de su palabra y que nos muestre qué es lo que le agrada a Él, que nos enseñe a vivir para Él, que sea Él mismo instruyéndonos y mostrando su palabra, que la palabra que se dé el día de hoy sea suya. Damos gracias por la vida de cada persona que escuchará esta predicación. Que el Señor los guarde y muestre que siempre está con nosotros. Gracias, amado Dios, porque solo tú eres Señor, y como tú no hay nadie más. Eres inigualable y hermoso. Enséñanos, amado Dios, qué es lo que a ti te agrada. Te adoramos y te glorificamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, comenzaremos con una pregunta. ¿Has oído alguna vez de la gloria eterna de Dios? Acerca de qué es lo que Dios te ofrece y qué es lo que tienes que hacer para llegar a la gloria eterna del Señor. La humanidad desde un principio y hasta hoy en día, muchos se tratan de justificar delante de Dios. Muchas veces nos sentimos acreedores, que por la forma en que nos hemos portado, que por haber hecho obras de caridad, serán salvos y aceptados en la gloria eterna. Muchos hemos dicho: yo no he pecado, me llevo bien con todos, no tengo problemas con nadie, no le debo a nadie, no he matado. Muchas veces nos sentimos dignos de conmiseración con base a obras propias. Pero, ¿alguna vez has cometido alguna equivocación de índole económica o de índole sentimental o social? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? ¿O has deseado a un hombre o mujer ajena? O tal vez has lastimado con acciones o palabras a un ser cercano o lejano de ti. Déjame decirte que si te identificaste con alguno de esos puntos, estás falto delante de Dios, y que ninguna paga o bien material puede justificar esa deuda. Para poder gozar de las promesas de una vida eterna, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tiene que ser por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No por Pedro, no por Juan, no por Pablo, no por María, no por una religiosidad, no porque sea un mérito propio o un costo o una cantidad propia, porque muchos tratamos de justificarnos delante de Dios con obras vanas, cuando a Dios no le agrada eso. Y Él es claro en su palabra. Lo vemos en el libro de Oseas, capítulo 6,
versículo 6. Si tienes tu Biblia ahí cerca, la palabra de Dios, abre en esta porción de la Biblia, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, el cual dice de la siguiente manera: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A la mayoría de la humanidad se le ha olvidado, o más bien dicho, no ha tomado en cuenta la palabra y lo que en ella dice, y ha llegado a pensar que las obras buenas son suficientes para poder ir al cielo, para poder llegar a la eternidad con Dios. Pero esto no es así. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Nos hemos hecho la idea que haciendo obras buenas es completo para tener una salvación. Pero no es así. Se les ha olvidado que todo es por gracia. El regalo inmerecido por parte de Dios para la humanidad. Y este regalo proviene por el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, por medio de consagrarse a Él. No es un mérito propio, tanto para los inconversos, es decir, los que no conocen a Dios verdaderamente, como para los hijos de Dios. No olvidar que cuando Dios te empieza a respaldar para hacer algo en tu vida, es por fe en Él. La gloria es para Dios y no para el hombre. Hoy vemos que muchas iglesias, hay hermanos, hay hermanas, que Dios usa sus vidas de manera hermosa, pero sin embargo, muchos llegan a gloriarse ellos mismos. Cuando la palabra de Dios nos dice, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. A Él debe de ser la gloria. A lo largo del llamado del apóstol Pablo, podemos observar que desde un principio y hasta el final siempre le daba la gloria a Dios, en todo y para todo. Esto lo recalcaba en las diferentes epístolas que escribió, que Dios es el absoluto Rey en todo, y que todo el poder en manifestación de milagros, prodigios y señales era por medio de Él, y en el nombre del Señor, no ocupando el famoso yo declaro, yo decreto, yo ordeno. No, no hay nadie más. Cuando alguien se volvía a Dios, nunca se dio crédito a San Pablo de que haya sido por él, que porque haya sido que él les predicó o que él bautizó, sino que el cuerpo es del Señor Jesús y para él. Pablo siempre predicaba en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en la carta, en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 22, el cual desde un inicio San Pablo se esforzaba, dice. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que el Señor Jesucristo era el Cristo. Es por ello que en esta carta a los Efesios, Él es claro en lo que Dios anhela para su amada iglesia. Ahora, ¿cuál es la obra central que Dios hizo a través de su Hijo? ¿Cuál es la obra que ninguno de nosotros se atrevería a realizar?
La obra redentora perfecta es la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién de nosotros podría justificar a alguien más de esta manera? Ciertamente hoy en día, muchos hombres atribuyen como salvación, otros como perdonadores de pecados. Otros piensan que el confesar los pecados a un hombre y él se toma la atribución para perdonarlos es correcto cuando no es así. O aquellos que se autoproclaman como el vicario del Señor Jesucristo, o más bien conocidos como el Papa. Esto no es correcto, porque cuando el representante aquí en la iglesia es el Espíritu Santo, eso que ellos hacen son obras vanas. No tienen ninguna validez y van en contra de la palabra de Dios. En estos tiempos han surgido muchos falsos cristos, falsos profetas, sectas falsas. Se atribuyen en decir que muchos de sus líderes son salvadores, que son número uno en mover todo para poder llegar al cielo, cuando no es así. El Señor en su palabra nos dice que ese tipo de obras, de sectas, tendrán una consecuencia y va a ser muy dura. ¿Qué va a pasar con aquellos que han creído en esto y que han sido engañados? ¿A dónde van a ir por una mala enseñanza? La palabra de Dios es clara y sabemos que Dios nunca se equivoca. Los invito a que podamos abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 16 al 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Asimismo, abramos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. La enseñanza es clara. Aquellos que han dado una mala enseñanza, aquellos que han ocupado la palabra de Dios para sus beneficios, aquellos que han hecho sectas falsas, tendrán una dura consecuencia. Serán desolados, serán destruidos. No es correcto lo que hacen. Y pueda que te surja esta pregunta al escuchar la palabra del Señor. Y si yo no sigo a ningún líder sectario, yo solamente venero a las imágenes. Déjame decirte de parte del Señor que esto tampoco le agrada a Dios. Adorar, venerar es lo mismo. Adorar es reverenciar o rendir culto a alguien o algo que se considere de naturaleza divina. Venerar, de la misma forma, viene del latín venerari y significa literalmente mostrar devoción y dar culto. Épocas anteriores ocupaban la palabra venerar, decían venerar, para dar culto a Venus. Entonces, veamos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca de la idolatría? La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 3 al 6. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron,
obra de manos de artífice son con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Aquellas imágenes, estatuas que el hombre se ha hecho, no tienen poder, no son válidas, no son mediadores entre Dios y los hombres. No, el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios también nos dice en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muchos dirán, es que esto era antes. Antes se hacían imágenes con los animales. Pero no. Hoy en día se siguen haciendo imágenes, estatuas de hombres. Esto no es correcto. A Dios no le agrada esto. Hubo un tiempo en que tal vez, dentro de nuestra ignorancia, adorábamos, venerábamos ese tipo de cosas. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, abrió nuestros ojos y nos enseñó por medio de su palabra que esto no es correcto. Si tú aún tienes la duda que esto tal vez es mentira o que no viene la palabra de Dios, aquí el Señor nos está explicando. Nuevamente vuelvo a repetir las citas bíblicas. Jeremías capítulo 10, versículo 3 al 6. Y Romanos 1, capítulo 1, versículo 21 al 23. Dios es claro en su palabra, amigos y hermanos. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios es claro en su palabra. Aquí Él nos da una lista de lo que a Él no le agrada. En esta tierra podemos ayudar a las personas necesitadas, a la viuda, al huérfano, al enfermo, apoyarlos. Es correcto. Pero si tú haces falto en un punto de los ya mencionados, ante Dios no basta para llegar a la eternidad con el Señor. Por eso el apóstol Pablo es claro. No por obras para que nadie se gloríe. No es por obras terrenales. No es por doctrina de hombre. No es por el surgimiento de una secta de hombre. Yo les pregunto ahora, ¿dónde está el yo declaro? El yo confieso, el yo ordeno. La palabra de Dios nos dice que debemos de tener cuidado. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 5.
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Cuidado con ese tipo de cosas. Esas son obras terrenales que quieren atribuirse divinidad cuando no la tienen. ¿Quién de nosotros puede justificarse en una doctrina humana delante de Dios? ¿Qué tipo de doctrina estás recibiendo? ¿Se basa en la palabra de Dios, la Biblia? ¿O tal vez se basa en un libro de pensamiento humano? Por eso, la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer si no leemos la Biblia? He aquí la importancia de leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos enseñe para poder escudriñarla y para poder comprenderla. Porque es muy fácil el poder abrirla y leerla, pero no le puedes entender si el Espíritu Santo no está de por medio. Si no dejas a un lado toda enseñanza de hombre, toda enseñanza por denominación, y le permitas al Espíritu Santo, a Dios mismo que sea quien te hable. Por eso Él nos dice que Él anhela que tengamos un corazón contrito y humillado, dispuesto a escuchar su palabra. Si no tenemos este corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, se nos va a hacer muy difícil el poder comprenderla. Y tal vez si tocamos algún punto el cual no te agrada a ti, te vas a molestar, te vas a enojar y te vas a cerrar en decir que no es correcto. En cambio, si tú le pides al Señor Jesucristo que Él te hable, que Él te enseñe, pones ese corazón dispuesto, dejas a un lado toda doctrina de hombre, el Señor te enseñará. El Espíritu Santo te va a ayudar a comprender la palabra de Dios. Esto es así. El Señor es claro. La obra de cada uno de nosotros al final será pasada por fuego, dice la palabra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. A nuestros amados oyentes, a nuestros amados hermanos, a los pastores, a los ministros, a las obreras. ¿Qué estás enseñando? ¿Estás dejando que Dios mismo sea quien enseñe su doctrina? ¿O te estás dejando guiar por ti, por tus propios pensamientos? Aquí nos dice, será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. ¿La construcción de qué? Del cuerpo del Señor Jesucristo, de su iglesia. Dios anhela usar la vida de cada uno de nosotros, pero para poder usarnos necesita enseñarnos a nosotros primeramente. No podemos enseñar algo que no nos ha enseñado a nosotros el Señor. La enseñanza está clara. Aquí el Señor nos ha dejado la palabra de Dios. Lo que necesitamos muchas veces es una disposición para oír la voz de Dios y permitirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos enseñe. Hoy es el día para hacer una autoevaluación y preguntarnos si estamos en el lugar correcto y si lo que hemos hecho basta para poder llegar a la gloria eterna. ¿Crees que con lo que vives en la iglesia a la cual tú perteneces hoy en día, la doctrina que estás recibiendo, conjugado con las que son tus obras actuales, tu forma de conducirte, te llevarán a la gloria eterna? Agradezcamos a Dios por su palabra.
Pidámosle que Él nos muestre el camino que debemos seguir, el cual es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias Señor por tu palabra. Enséñanos, amado Padre, a que no nos dejemos llevar solamente por sentimentalismos. Que como pastores, como obreras, como ministros, como ministras, podamos enseñar conforme a tu palabra, conforme a tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Que nos muestres qué es lo correcto delante de ti. Que no solamente vivamos de apariencias, sino que tú vivas realmente en nuestro corazón. Que al momento de leer tu palabra, de escucharla, pongamos ese corazón dispuesto para poder comprenderla, para no dejarnos llevar nada más por nuestro propio pensamiento. Gracias, Dios, por todo lo que haces y seguirás haciendo. Sigue usando la vida de aquellos hermanos, hermanas, que hablan de acuerdo a tu palabra. Enséñanos en todo momento a mejorar en nosotros todos los aspectos. Que seas tú mismo guiando a tu iglesia y que podamos estar bien delante de ti. Te pedimos, amado Dios, que nos des sabiduría para saber si estamos en el lugar correcto, si estamos recibiendo la doctrina que es tuya, la cual nos llevará a una gloria eterna. Enséñanos a conducirnos de acuerdo a lo que tú quieres. Te lo pedimos en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. En tu nombre amado, amado Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, amados oyentes. No olviden que pueden seguir el contenido en este canal. Asimismo, que también puedan seguir la página en Facebook, en donde nos encontramos como Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor AR Monte Sinaí, donde se sube diferente tipo de contenido. No olviden compartir, suscribirse y activar la campanita para mantenerse al pendiente de los diferentes devocionales que se suben. No olviden asimismo que si tienen alguna petición de oración, pueden dejar su comentario o mandarnos un mensaje. Con el favor de Dios, oraremos todos juntos. No olvidemos que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios. Basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de